Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que este programa les explicará es Tercera Edad, redefiniendo el envejecimiento, transformando la medicina, reinventando la vida. En noviembre de 2022, las Naciones Unidas anunciaron que la población de la Tierra superó por primera vez los 8.000 millones de personas. El continuo crecimiento de la población está estrechamente relacionado con la continua ampliación de la esperanza de vida media. Las personas viven cada vez más y el número de personas mayores está aumentando. Tomando a China como ejemplo, la proporción de la población de 60 años o más alcanzará el 18,9% en 2021, y es probable que en 2035 esta cifra supere el 30%. El envejecimiento de la población se está convirtiendo en un fenómeno común a escala global, como dice el título del libro. Hoy hemos entrado en la generación plata. Hace más de 2000 años, el antiguo filósofo griego Aristóteles propuso la teoría del drama en 3 actos. Los 3 actos corresponden al inicio, la sublimación de la trama y el final del drama. Si la vida se puede comparar con un drama, entonces nuestros 3 actos representan la infancia, la edad adulta y la vejez. En el pasado, la vida de muchas personas terminaba antes del tercer acto, pero ahora, el tercer acto de la vida es cada vez más largo, incluso puede ser más largo que los 2 primeros. Pero, ¿estamos realmente preparados para el tercer acto de vida y la generación plateada? La respuesta puede ser no. Aunque hacemos todo lo posible para vivir más tiempo, tenemos miedo de envejecer. Aunque las personas mayores requieren la mayor cantidad de recursos médicos y requieren más cuidados, sus necesidades son más fácilmente ignoradas. Aunque respetar a las personas mayores es el consenso de toda la humanidad, pero las personas mayores a menudo se consideran una carga para la sociedad. A día de hoy, el concepto de vejez todavía tiene un color negativo que no se puede ignorar, y va acompañado de connotaciones como debilidad, inutilidad y obstáculo. Frente a estas contradicciones, ¿cómo afrontar correctamente la vejez y acoger con actitud positiva la llegada de la generación de los cabellos plateados? El autor de este libro, Louis Aronson, da su propia respuesta basada en sus casi 30 años de experiencia médica en los Estados Unidos. Louis se graduó de la Escuela de Medicina de Harvard y actualmente es geriatra en la Universidad de California en San Francisco. Sus artículos e historias han sido publicados en muchas publicaciones, entre ellas el New York Times y The Lancet. También confía en sus habilidades docentes. Muchos premios por sus logros en investigación educativa y escritura. En este libro, Louis utiliza un estilo humanista para presentarnos su observación detallada de los aspectos físicos, patológicos y psicológicos de las personas mayores, y nos da su opinión sobre la situación actual del sistema médico. Lo que cabe destacar es que en su libro no reduce la medicina a cuestiones técnicas, sino que enfatiza la importancia de los cuidados y aboga por un modelo de medicina geriátrica humanizada y personalizada, en la que la tecnología solo juegue un papel auxiliar. En la atmósfera médica actual orientada a la tecnología, este tipo de concepto afectuoso es muy valioso y raro. Cada uno de nosotros tiene una persona mayor en casa, y con el tiempo seremos ancianos. Si no queremos que la vejez de nuestra familia y la propia se convierta en el tiempo de la basura de nuestras vidas, debemos entender cómo el mundo ve a los viejos. Edad y lo que el sistema médico puede hacer por nosotros. Qué hacer y nuestras acciones no deben limitarse a permanecer en la etapa de comprensión, sino también reflexionar y mejorar sobre esta base, no solo para ayudar a toda la sociedad a prepararse para la llegada de la plata. Generación de cabello, sino también para ayudarnos a envejecer mejor y vivir una buena vida. Y estos pueden ser los mayores significados de este libro para nosotros. A continuación, comprendamos el contenido de este libro en 3 partes. Primero hablemos, observa Louis, ¿qué luchas enfrentan las personas mayores en la sociedad actual? A continuación, centrémonos en el campo médico y hablemos de los problemas que tiene el sistema médico estadounidense a la hora de atender a las personas mayores en la actualidad. Finalmente, hablemos de cómo construir una vejez feliz. Primera parte. ¿Qué dificultades observa Louis que enfrentan los adultos mayores en la sociedad estadounidense actual? En las últimas décadas, la esperanza de vida promedio de las personas ha aumentado rápidamente y el tercer acto de la vida ha seguido alargándose. Lógicamente, las personas mayores que han trabajado duro durante la mayor parte de su vida deberían ser reconocidas y respetadas por toda la sociedad, pero la situación actual es exactamente la contraria. Las personas mayores suelen sufrir diversos tipos de discriminación debido a su edad. El término tsunami de plata apareció por primera vez en los países occidentales en la década de 1980. Se utilizó para describir el poder destructivo similar a un tsunami que el aumento de la población que envejece traería a toda la sociedad. Obviamente, tsunami no es una buena palabra y refleja la actitud negativa subyacente de la sociedad hacia las personas mayores. Pero, ¿por qué la sociedad ve negativamente a las personas mayores? Quizás porque en el subconsciente de algunas personas, los ancianos son una especie de extraterrestres y anormales. Esto no es una exageración. Por ejemplo, imaginemos el concepto de persona normal. La primera imagen que te viene a la mente probablemente será la de una persona sana de mediana edad, ni demasiado joven ni demasiado mayor. Los adolescentes y los niños siempre recibirán un favor especial de la sociedad, mientras que los ancianos serán marginados y excluidos del rango normal.
En la década de 1960, el médico estadounidense Robert Butler acuñó el término edadismo y lo definió como un proceso de estereotipos sistemáticos y discriminación basados en la vejez. La discriminación por edad ignora la diversidad de la población de edad avanzada, donde algunos todavía ocupan puestos importantes a pesar de ser mayores. Algunas personas trabajan en fábricas, otras se quedan en la cama sin poder cuidar de sí mismas y algunas pueden correr maratones. Sin embargo, la discriminación por edad solo tiene en cuenta la edad, no la realidad, y desprecia a todo el grupo de personas mayores de forma indiscriminada. Bajo este tipo de discriminación, los jóvenes desarrollarán un inexplicable sentido de superioridad e incluso inconscientemente dejarán de considerar a los mayores como los mismos seres humanos. Hay muchas actuaciones específicas relacionadas. Por ejemplo, en nuestro lenguaje cotidiano no faltan descripciones insultantes de las personas mayores, como viejos tontos, viejecitas, viejos inmortales, vacas viejas comiendo hierba tierna, etc. Sin excepción, estas palabras denigran, ridiculizan y menosprecian a los ancianos, y elevan a los que aún no son viejos, como si las personas fueran automáticamente inferiores cuando fueran mayores. Además, es posible que hayas escuchado el dicho de que las personas mayores tienen un olor a viejo especial, que es un mal olor. Pero, ¿existe realmente el llamado olor a viejo? El autor nos dice que, de hecho, un anciano pulcro no tendrá ningún olor, pero a medida que crezca, le resultará difícil bañarse. Además, la secreción de hormonas sexuales en los ancianos se reduce y el olor corporal es menor que la de los jóvenes, por eso los mayores se bañan y cambian de olor corporal, hay relativamente poca ropa. Y a medida que su sentido del olfato y la visión disminuyen, a veces no pueden saber si ellos y su ropa están limpios y ordenados. Entonces, si hay algún olor desagradable en las personas mayores, en realidad es causado por bañarse y cambiarse menos de ropa. Por supuesto, debido a que las personas de diferentes edades tienen diferentes hormonas y hábitos alimentarios, el olor corporal normal será diferente entre las personas mayores y las más jóvenes. Ante el olor corporal de los jóvenes, la sociedad brinda servicios como duchas de gimnasio, desodorantes y sprays de fragancias, pero los mayores no tienen un trato tan exclusivo. Por tanto, la vejez es básicamente una proposición falsa, implica más fenómenos sociales que características fisiológicas, pero la gente incluso ha inventado nombres propios para describirla, lo que es suficiente para reflejar el disgusto de algunas personas por las personas mayores. Dicho todo esto, deberías haber descubierto que la discriminación contra las personas mayores está muy extendida en la sociedad, pero ¿de dónde viene esta discriminación? La escritora estadounidense Susan Sontag discutió una vez esto en su ensayo, El doble rasero del envejecimiento. A medida que la sociedad estadounidense se transforma en una sociedad secular industrializada, la juventud se ha convertido en una metáfora de la felicidad, porque la juventud representa energía y deseo, la economía y las estructuras de poder requieren consumo para continuar prosperando, y en última instancia, el envejecimiento se convierte en un objeto de abandono. Para decirlo sin rodeos, es la búsqueda de prosperidad de la sociedad moderna lo que ha creado discriminación contra las personas mayores, y las personas mayores se han convertido en víctimas de la búsqueda de eficiencia de la sociedad moderna. La discriminación genera miedo. El miedo al envejecimiento y la abnegación son otro dilema importante al que se enfrentan las personas mayores. Una encuesta citada por el autor muestra que quienes se resisten más a la etiqueta de mayores son precisamente los que tienen entre 60 y 80 años. Aunque estas personas han entrado en la vejez desde un punto de vista fisiológico, porque la etiqueta de vejez y los prejuicios sociales les han privado de su dignidad y valor social, tienen que argumentar y afirmar que todavía no son viejos. Este miedo no solo afecta a los mayores, sino que también afecta profundamente a los jóvenes. Por ejemplo, los jóvenes pueden sentirse complacientes con su juventud, pero también pueden tener miedo y resistirse al envejecimiento. Los productos antienvejecimiento para el cuidado de la piel se venden muy bien y las recetas antienvejecimiento también son muy populares. Cuando la gente adivina la edad de los demás, siempre le resta importancia para evitar hacer infeliz a la otra persona. Todas estas son manifestaciones del miedo de la gente a envejecimiento. Además, las personas mayores también tienen que afrontar una imagen social etiquetada. De hecho, la vejez es un concepto muy general, aunque las personas mayores de 60 años generalmente se consideran personas mayores, el proceso de envejecer es en realidad largo y secreto. Algunas personas son sanas y afortunadas y no mostrarán signos de envejecimiento hasta los 80 años. Algunas personas envejecerán muy rápidamente debido a la pobreza o la enfermedad, y es posible que ya muestren signos de envejecimiento a los 50 años. Pero muchas veces en la vida a una persona mayor se le puede etiquetar como viejo solo por su edad, su condición física, condición psicológica, personalidad personal, etc. ya no son importantes. No hay duda que esta etiqueta, la imagen social degradada, es una disolución de la personalidad independiente de las personas mayores. La segunda parte. En la sociedad estadounidense actual, las personas mayores enfrentan muchas dificultades y en el campo médico, también existe un fenómeno de negligencia y daño a las personas mayores. Entonces, en la segunda parte, hablemos de lo que observó Lewis y de los problemas que tiene el actual sistema médico estadounidense al atender a las personas mayores.
En las pautas de uso de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU, los menores de 0 a 18 años se dividen en 17 grupos de edad y los adultos mayores de 18 años se dividen en 5 grupos de edad, incluidas todas las personas mayores de 65 años, todos clasificados en un solo grupo. Los estándares de clasificación por edad en esta guía reflejan un problema, es decir, cuando una persona es joven, los indicadores fisiológicos cambiarán con la edad, pero después de llegar a la vejez, los indicadores fisiológicos nunca cambiarán, sin importar si una persona tiene 60 años. 80 años o 100 años, los estándares médicos a los que está expuesto son los mismos. Pero, ¿por qué deberíamos reconocer la diversidad de las dos primeras etapas de la vida e ignorar la diversidad de la tercera? Obviamente esto está mal. El autor trató una vez a una paciente de unos 80 años llamada Anne. En ese momento, la anciana Anne se deprimió debido a un accidente familiar. Después del diagnóstico, el autor le recetó un medicamento antidepresivo recién lanzado a Anne. Los estudios clínicos en ese momento demostraron que este nuevo medicamento tenía menos efectos secundarios, por lo que el autor consideró que era más adecuado personas mayores. Pero lo que nadie esperaba era que los síntomas depresivos de Anne empeoraran significativamente 2 semanas después. Solo más tarde el autor descubrió que este nuevo fármaco provocaría una disminución significativa del contenido de sodio en la sangre de las personas mayores, lo que agravaría la depresión cuando alcanzara un determinado nivel. Pero, ¿por qué nadie pudo detectar este efecto secundario a tiempo? Es obvio que las compañías farmacéuticas estadounidenses ignoran el físico especial de las personas mayores cuando desarrollan medicamentos y suponen que las reacciones de los octogenarios son las mismas que las de los jóvenes. Sin embargo, los autores descubrieron que los medicamentos que son eficaces en adultos relativamente jóvenes a menudo causan diversos efectos secundarios en los adultos mayores, lo que ocurre con casi todos los tipos de medicamentos. Esto se debe a que las personas mayores a menudo son excluidas de los sujetos experimentales durante los ensayos clínicos de medicamentos, pero una vez que se lanzan los medicamentos, las personas mayores suelen ser los principales usuarios de estos medicamentos, por lo que no es sorprendente que se produzcan diversas reacciones adversas. Este es el resultado del descuido por parte del sistema médico estadounidense de las características fisiológicas de las personas mayores. Esta negligencia se refleja no solo en el proceso de desarrollo de fármacos en Estados Unidos, sino también en el proceso de tratamiento médico real. Los médicos a menudo necesitan ser tratados con más cautela cuando buscan tratamiento médico, de lo contrario pueden surgir fácilmente problemas en el tratamiento de los ancianos. Por ejemplo, el autor conoció una vez a un paciente anciano llamado Dimitri que tenía casi 80 años. Este anciano también sufre de la enfermedad de Parkinson en etapa avanzada, la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades crónicas. Pero hace apenas un año, todavía estaba muy sano y enérgico. Entonces, ¿cuál fue la razón que lo hizo? ¿Qué pasaría si su salud se deteriorara rápidamente en solo un año? Después de enterarse del progreso de la condición de Dimitri, el autor especuló que probablemente fue una receta incorrecta lo que destruyó su cuerpo. Esta suposición se confirmó más tarde en los registros de compras de la farmacia. Todo comenzó con un nuevo medicamento antihipertensivo que tomó Dimitri. Originalmente, solo tomaba el medicamento para bajar la presión arterial, pero los efectos secundarios del medicamento agravaron sus síntomas de gota. El médico en ese momento no le reemplazó el medicamento antihipertensivo a tiempo, sino que le recetó un medicamento para tratar la gota. Esto le provocó el efecto secundario de acidez de estómago. De esta manera, Dimitri tomó cada vez más medicamentos y su condición física empeoraba cada vez más. Una vez que se estableció el círculo vicioso, su cuerpo colapsó rápidamente. El autor llama a esto cascada de recetas, una letanía de recetas que son inapropiadas para las personas mayores y arruinan su salud. Durante el proceso de diagnóstico y tratamiento, los médicos deben emitir juicios basados en las características reales de las personas mayores. Si las recetas para los jóvenes se aplican a las personas mayores, es fácil que surjan problemas. Hay muchos ejemplos similares. Por ejemplo, el autor descubrió que algunas personas mayores sufren síntomas leves de demencia. Cuando describen su condición, a menudo inventan inconscientemente porque la demencia temprana es difícil de detectar, por lo que si el médico o los ancianos no pueden distinguir al saber qué palabras son verdaderas y cuáles son inventadas, es fácil que se produzcan diagnósticos erróneos. Los problemas que existen en el sistema médico estadounidense a la hora de atender a las personas mayores también aparecen en las últimas etapas del tratamiento y atención. Algunas personas mayores perderán gradualmente la capacidad de cuidar de sí mismas después de enfermarse y es posible que sus familias no puedan cuidarlas, por lo que pueden ser enviadas a hogares de ancianos o residencias de ancianos para recibir tratamiento o fines de enfermería. Pero el autor nos dice que para las personas mayores, la vida después de ser enviadas a una residencia de ancianos suele ser dolorosa. La escritora francesa Anne Ernaux, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, describió las experiencias de su madre en sus últimos años en su obra Una historia de mujer. Después de una enfermedad, su madre fue ingresada en una residencia de ancianos y a las pocas semanas perdió su autoestima como ser humano. Su entorno de vida es muy incómodo y su personalidad y dignidad no pueden protegerse en absoluto. Las personas mayores que viven en residencias de ancianos nunca se consideran residentes o pacientes, sino que siempre se consideran prisioneros.
Sus vidas han perdido propósito y significado, y su entorno, comida y ropa son completamente diferentes a los de su hogar. De hecho, la mayoría del personal y los ancianos que viven en residencias de ancianos no están dispuestos a quedarse allí. En este estado, ¿cuánta felicidad pueden tener los ancianos? La historia de Ernault no es exclusiva de Francia, sino también de Estados Unidos y otros países. El autor cree que, en la mayoría de los casos, las instituciones de residencias de ancianos en los Estados Unidos no pueden proporcionar a las personas mayores el tratamiento que realmente necesitan y, en cambio, agravarán sus dificultades en el futuro. Las residencias de ancianos son esencialmente lugares donde las personas mayores pierden la vida. Dicho todo esto, ¿cuáles son las razones por las que el sistema médico americano tiene estos problemas a la hora de atender a las personas mayores? El autor cree que la respuesta no es complicada, es decir, según los valores del sistema médico estadounidense, el valor médico de las personas mayores no es tan bueno como el de los jóvenes. Los jóvenes son más fáciles de tratar y curar y pueden crear más valor social después de la recuperación. Por lo tanto, el sistema médico estadounidense favorecerá más a los jóvenes, mientras que los ancianos no pueden crear tanto valor social, por lo que ignorar sus necesidades es una estrategia relativamente más económica. Además del abandono, el desprecio también es una razón importante, que consiste en considerar las enfermedades como el envejecimiento humano normal. Por ejemplo, antes de ser médico, la autora pensaba que era normal que las personas se confundieran a medida que envejecían. Sin embargo, después de ser médico, descubrió que la llamada confusión era en realidad un síntoma de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad, no simplemente un fenómeno del envejecimiento. Es esta mentalidad de confundir lo anormal con lo normal la que a menudo impide que las personas mayores reciban la atención médica que merecen. El concepto de negligencia y desprecio no solo causa muchos problemas en el sistema médico estadounidense a la hora de atender a las personas mayores, sino que también obstaculiza el desarrollo de la disciplina de la medicina geriátrica, cuyo impacto en este sentido es aún más amplio. Los autores señalaron que en Estados Unidos más del 30% de los pacientes tienen más de 65 años en cirugía, psiquiatría y neurología, más del 40% en medicina interna, ortopedia y urgencias, y más del 50% en cardiología y oftalmología. Se puede observar que en muchos campos de la medicina en los Estados Unidos, los ancianos son los principales pacientes, pero ¿ha recibido la medicina geriátrica en los Estados Unidos el mismo grado de atención? La respuesta está lejos de serlo. El autor descubrió cuando era estudiante universitario que la geriatría en los Estados Unidos recibía muy poca atención en comparación con otras disciplinas médicas y rara vez era reconocida por la gente. En los Estados Unidos, ya sea la principal facultad de medicina de Harvard u otras facultades de medicina, los estudiantes rara vez son asignados a rotar en los departamentos de medicina geriátrica durante la enseñanza, pero la gran mayoría de los estudiantes tienen que cuidar de pacientes ancianos después de convertirse en médicos. Por el contrario, aunque la mayoría de los estudiantes de medicina no cuidarán a los niños ni atenderán a las mujeres embarazadas en sus carreras futuras, las escuelas se encargarán de que roten en pediatría y obstetricia. Este contraste es suficiente para reflejar el estatus marginal de la geriatría en la educación médica en los Estados Unidos. Al tratar con colegas de otros departamentos, el autor incluso tiene la sensación de que los geriatras estadounidenses tienen que considerar muchos problemas familiares y sociales de las personas mayores y considerar relativamente pocas cuestiones médicas específicas, por lo que no pueden ser considerados como verdaderos médicos que no se dedican a la medicina. Solo están cuidando a los pacientes. En la atmósfera de este sistema médico, y en esta ausencia de educación geriátrica, no sorprende que los estadounidenses mayores encuentren dificultades para buscar atención médica. La tercera parte. Ya sea en la sociedad estadounidense o en el sistema médico, las personas mayores en realidad enfrentan muchas dificultades inesperadas, por lo que debemos enfrentarlas y resolverlas activamente. Entonces, en la última parte, hablemos sobre cómo construir una vida de vejez feliz. ¿Será feliz la vejez? Por supuesto. Un estudio a gran escala realizado en Estados Unidos muestra que la mediana edad es el periodo en el que hombres y mujeres tienen el índice de felicidad más bajo, el índice de ansiedad más alto y la satisfacción con la vida más baja. Este estado de infelicidad no empezará a mejorar hasta que alcancen la edad de 60. Otro estudio muestra que la ansiedad de las personas aumentará gradualmente a partir de la adolescencia, alcanzando un pico entre los 35 y los 59 años, comenzando a disminuir a partir de los 60 años y alcanzando gradualmente el valor más bajo del índice de ansiedad en la vida. Basándose en varios estudios similares, se puede concluir que las personas mayores de alrededor de 70 años experimentan menos estrés, depresión, preocupación e ira, y disfrutan de más alegría, felicidad y satisfacción que los jóvenes. El autor cree que el envejecimiento en sí no trae dolor a las personas, sino que lo que las hace sufrir son en realidad una serie de comportamientos sociales, como la falta de objetivos de vida, la pobreza, la exclusión y la marginación. No solo las personas mayores, sino también personas de cualquier edad se sentirán desafortunadas al encontrarse con estos factores. Entonces, ¿qué debemos hacer para construir una vida de vejez feliz? Este libro nos dice que todos tenemos áreas en las que trabajar duro en términos de relaciones interpersonales, entorno de cuidado de personas mayores, ajuste de mentalidad, posicionamiento médico, aplicación de tecnología, etc.
En términos de relaciones interpersonales, debemos ser plenamente conscientes de la importancia de unas buenas relaciones interpersonales para las personas mayores. El autor cita las conclusiones del proyecto de investigación sobre el desarrollo de adultos de Harvard, un estudio social sobre la felicidad humana que comenzó en 1938 y recopiló 80 años de datos de encuestas. Los datos son ricos, pero la conclusión final es simple, es decir, las relaciones interpersonales pueden hacer personas más felices y saludables. Las personas más felices de la sociedad generalmente tienen una o más relaciones íntimas, así como matrimonios estables y satisfactorios. Por el contrario, la soledad no solo deprime a las personas mayores, sino que también puede provocar una disminución de las funciones fisiológicas e incluso la muerte. Un estudio encontró que el aislamiento social es tan perjudicial para la salud como 15 cigarrillos al día, y cuando otros factores médicos son iguales, la soledad aumenta la mortalidad en un 26%. En cuanto al entorno de las residencias de ancianos, el autor cree que deberíamos observar objetivamente los pros y los contras de las residencias de ancianos. Aunque muchas familias no pueden cuidar a los ancianos y los hogares de ancianos son su única opción, el entorno en los hogares de ancianos tiene limitaciones inherentes. Algunas personas pueden pensar que mientras tengan dinero y vivan en el mejor asilo de ancianos, podrán vivir mucho tiempo en la vejez, pero esta idea es demasiado miope. Independientemente de que las condiciones económicas de la gran mayoría de las personas no sean tan buenas, incluso si una residencia de ancianos pudiera proporcionar suficientes condiciones materiales, todavía no puede traer verdaderos amigos y la motivación para levantarse todos los días. Además, en un asilo de ancianos, todo el mundo suele ser testigo de la muerte. Las personas que los rodean van y vienen y cambian constantemente. Es imposible formar una red de relaciones estables y a largo plazo, y naturalmente, es imposible mencionar la felicidad. Los hogares de ancianos también privan a los ancianos y a los jóvenes de la oportunidad de comunicación intergeneracional, que es una experiencia de vida esencial. Por tanto, el resultado final de vivir en una residencia de ancianos es que las personas mayores se sentirán aisladas del mundo y eliminadas por la sociedad, y es imposible hablar de una vida tan feliz. Por tanto, el autor cree que las residencias de ancianos no deberían ser la primera opción para los entornos de cuidado de personas mayores. En términos de ajuste de mentalidad, debemos entender que una mentalidad positiva puede promover la aparición de resultados positivos. Hay muchas manifestaciones específicas de una actitud positiva, como disfrutar de la felicidad, aceptarse a uno mismo, aclarar las cosas más importantes de la vida, etc. La actitud de una persona hacia las personas mayores afectará su actitud hacia el crecimiento o el envejecimiento, así como su salud e incluso su esperanza de vida. Porque las personas con una actitud más positiva hacia el envejecimiento adoptarán conductas de salud más preventivas, como ejercicio, dieta nutritiva, etc. Algunas encuestas muestran que si a las personas mayores se les inculcan actitudes positivas sobre la vejez, mostrarán una mejor función física, y este efecto es incluso mejor que el ejercicio. El autor cree que nuestra actitud hacia el envejecimiento ahora determina cómo será nuestra vida de anciano en el futuro, y que una actitud positiva es una profecía autocumplida. En términos de atención médica, la medicina debería encontrar su propia posición para servir mejor a las personas mayores. En comparación con los jóvenes, los ancianos necesitan en promedio más recursos médicos, por lo que la educación médica, clínica y médica debería inclinarse aún más hacia el grupo de ancianos, y los ancianos ya no deberían ser considerados como un grupo marginado en la medicina. Además, la medicina actual se centra a menudo en reparar los problemas del cuerpo, pero se presta poca atención a los impactos negativos y los costos de la reparación en sí. El autor cree que aunque la mayor parte del tiempo en la vida esperamos curarnos, al final de la vida, centrarse excesivamente en la curación traerá más dolor. Esto se reduce al hecho de que la medicina actual todavía considera absolutamente a la muerte como el enemigo. Nuestra actitud correcta ante la muerte de los ancianos moribundos no debería ser ni atender ni esperar, sino considerarla como un viaje importante en la vida y abordarlo a un ritmo adecuado. Sobre la base de esta comprensión, la posición más correcta de la medicina contra el envejecimiento debería ser ayudar a los ancianos a aliviar el resultado inevitable de la vida, de modo que los ancianos que se acercan al final de sus vidas puedan recibir más cuidados paliativos y tratamientos menos dolorosos. Como dicen en medicina, la medicina a veces cura, a menudo ayuda, siempre cuida. Los autores también exploran el impacto de las aplicaciones tecnológicas en la vida de los adultos mayores. Con el progreso de la sociedad, la demanda de calidad de vida de todos mejora constantemente. Sin embargo, en el contexto de una población que envejece, el personal de enfermería en la sociedad siempre es relativamente escaso, por lo que es una tendencia general involucrar la tecnología en el cuidado de las personas. Anciano. Actualmente, cada vez más tecnologías nuevas están ayudando a las personas mayores a vivir una vida mejor, incluido el control de la salud, el control remoto, los recordatorios de vida, etc. Obviamente, en el futuro, la tecnología brindará una ayuda sin precedentes para el cuidado de las personas mayores, pero también debemos darnos cuenta claramente de que, si bien la tecnología está omnipresente en la vida, también causará daños a las personas mayores, como la invasión de la privacidad y la libertad. Por lo tanto, el autor sugiere que deberíamos comprender claramente el resultado moral de las futuras aplicaciones tecnológicas y no deberíamos utilizar el control virtual y el control remoto para crear otro hogar de ancianos. Esa es prácticamente la esencia de este libro, resumámosla brevemente.
En primer lugar, este libro habla de las dificultades que enfrentan las personas mayores estadounidenses en la sociedad actual. La sociedad moderna persigue la eficiencia, por lo que las personas mayores que no pueden producir eficiencia a menudo están sujetas a una discriminación explícita o encubierta. La discriminación también crea miedo, y el miedo a envejecer afecta a toda la sociedad, incluidas las personas mayores, y la soltería provocada por la etiqueta de ancianos en los Estados Unidos. La imagen social degradada también disolverá la personalidad independiente de cada persona mayor. Luego, el autor habló sobre los problemas que tiene el actual sistema médico estadounidense al atender a las personas mayores. Ya sea en el proceso de investigación y desarrollo médicos, diagnóstico médico o tratamiento y atención, los ancianos estadounidenses a menudo se enfrentan a tratamientos y daños irrazonables. La razón es que el sistema médico no toma en serio a los ancianos estadounidenses, actitud que también afecta a las facultades de medicina. Los métodos de enseñanza han obstaculizado el desarrollo de la medicina geriátrica en los Estados Unidos. Finalmente, hablamos sobre cómo construir una vida de vejez feliz. Debemos prestar atención a las relaciones interpersonales de las personas mayores, ver objetivamente los pros y los contras de las residencias de ancianos, ver el envejecimiento con una actitud positiva, aumentar la importancia de la medicina para las personas mayores, posicionar la medicina como una herramienta para aliviar el resultado inevitable de la vida. Y al mismo tiempo reconocer la aplicación de la tecnología en las personas mayores. El resultado moral en el proceso de atención, los esfuerzos conjuntos multifacéticos y toda la sociedad para crear una vida feliz para las personas mayores. La trayectoria de la vida es irreversible. En cierto sentido, nos hemos embarcado en el viaje del envejecimiento desde el día en que nacimos. Aunque un día nuestro cabello se volverá gris gradualmente y el costo de la atención médica aumentará gradualmente, no podemos ver solo las partes malas de la vida anterior. Al igual que el llanto de los bebés mantiene a los padres despiertos por la noche, la infancia ignorante aún permanece. Es hermoso, la rebelión juvenil enoja a los padres, pero aún vale la pena recordar los años verdes. Aunque el cuerpo de las personas se debilitará gradualmente a medida que envejece, es la experiencia de vida más abundante. La vejez debería ser el momento más abierto de la vida. Si vinculamos la felicidad con la juventud, equivale a cavarnos un hoyo en el que tarde o temprano caeremos. Si atendemos los prejuicios de la sociedad contra las personas mayores, tarde o temprano seremos víctimas de los prejuicios. El aspecto del capítulo final de la vida depende completamente de nosotros mismos. Espero que este libro pueda inspirar a nuestra futura generación de cabello plateado. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?